de una visita que tenemos por aquí, que es nada más y nada menos que Juanma Ortega. Vamos a ver si está por aquí. A ver. Sí que estoy, soy Rafa, sí. Hola, Juanma. Hola. Juanma, quería decirte algo, Juanma. Ya llegamos. No, la verdad es que os está escuchando, Carlos, me parece súper interesante lo que has estado contando, lo digo absolutamente en serio, porque claro, Subterfuge era los típicos discos que nos llegaban raros, entonces siempre poníamos siempre Sota Caballo Rey, los que estábamos siempre con el chumba chumba y la música disco, que decía Rafael Rebejo, no entiendo por qué os gusta tanto la música disco, joder. Llegaban los discos de Subterfuge y siempre era una sorpresa, entonces qué bueno mantener la originalidad y el punto, ¿no? A pesar de las circunstancias. Claro. Y solo le he pedido a Rafa intervenir un momento porque, claro, él dice nada más y nada menos, pero que él fue quien me sacó de mi pequeña Barcelona y mi pequeño dormitorio donde hacía radio para los vecinos en los años 80. Y entonces, claro, si estamos hablando de Reboot the World, de reiniciar, nadie mejor que él que inició para fijarnos en qué podríamos hacer. O sea, yo quiero reclamar sobre Rafa Rever la atención ahora. Sí. Porque es un personaje que sí, en la industria lo conocemos, en la radio lo conocemos, pero creo que puede servir de inspiración enormemente para reiniciar ahora el mundo. Entonces, volver a una persona que en los años 60 estaba ya creando y tal, pues joder, es importante fijarnos en él, ¿no? Y en su trayectoria. Realmente sí se puede reiniciar, naturalmente. Yo estoy convencido de que la radio musical podría volver a ser. Tendría mucho trabajo, va a tenerlo. Vamos a intentarlo, porque yo creo que hablar a la gente con el corazón, disfrutando de la música y haciendo que la disfruten, es algo que estamos obligados a hacer, porque si no, las máquinas van a acabar con todo. O sea que yo creo que hay que empezar a volver un poco, por lo menos a buscar una serie de oyentes que les llegues al corazón, que es lo más importante que se puede hacer hoy en día, que es muy difícil hacerlo. No, pero Rafa, yo no estoy hablando solamente de radio musical, estoy hablando del mundo y de la conciencia. Es decir, nosotros, yo ahora, con perspectiva, claro, ahora lo vemos, pero en el momento en el que tú estabas dirigiendo los 40, en el momento en el que estábamos realmente influyendo en la juventud de toda una generación, influyendo en sus gustos, en su estilo, en su forma de concebir la moda, los estilos, la música, porque la música transporta emociones. Entonces, quizá falta algo inspirador hoy en día, ¿no? Claro, falta el señor que con el corazón sepa hablar a la gente. Y eso es lo que hace falta. Hace falta alguien que llegue a decirte lo que necesitas. O sea, hay que saber qué quiere ese oyente o esa oyente para hablarle y decirle exactamente lo que ellos quieren. Y eso no es muy difícil. No es muy difícil saberlo. En cuanto tú seas un presentador que ames a tus oyentes, que no son una cosa que están ahí, no, son una cosa que está ahí, pero que tú les quieres y tú les hablas y les convences y les comunicas y les alegras. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando lo hagamos, será distinto. El poder del ser humano contra las máquinas. En la ponencia ayer estuvimos hablando del futuro del cine y la televisión. Perdona, Carlos, estás por favor. En lo que dices, por supuesto. Decíamos que precisamente lo que mola es ser único hoy en día, más allá de la tecnología. Entonces, yo lo que sí me gustaría recalcar a los que no lo sepan es que Rafa Rever le encargan en un pasillo, Tomás Martín Blanco le dice, haz un programa para yeyés. Este fue el comentario. Y el tío se pone delante de la máquina de escribir y como estaba con el Billboard, obsesionado con el Billboard, calza lo de 40 y dice, bueno, le pongo principales y ya se lo cambiaré. Esa parte... Oye, te lo sabes perfectamente, tío. Rafa, es historia de la radio, de la música y de la juventud. Es historia de la juventud, porque la juventud tiene una historia. Claro. Así fue. Me puse en la máquina porque había que mandar el guión a la censura.
La aprobaron. Entonces, la aprobaron. Es que, Rafa, estás hablando de las Air Personalities, de la gente que da el callo delante de la antena y tal. Pero yo es que voy más al ejecutivo de turno que agarra el testigo y dice, voy a innovar. Porque ahora mismo yo, por ejemplo, me encuentro muchas veces vendiendo. Vosotros vendéis a vuestro nivel y en vuestras cosas, pero yo voy a las marcas y me enfrento de pronto y les salto una idea original y empiezan, un momento, esto hay que cuantificarlo. Déjame ver el Big Data, déjame ver si encaja con el briefing, porque temen que les despidan. Es tristísimo, tío. Entonces, claro, Rafa Rever ha puesto un ejemplo cojonudo cuando en el año 1966, concretamente, quiero recordar que el 6-7 de julio del 66, porque yo nazco el 5. Y el 18 el programa estaba en antena. El 18 estaba en antena, sí, señor. Lo sé, el 18 estaba en antena. Yo nací el 5 de julio de ese mismo año. O sea, yo... Toda la historia de los 40 la tienes encima. Pues nos ha jodido. Pero sí es verdad que falta esa valentía, Rafa. Falta esa valentía. No más tengo que ir despidiendo porque si no nos van a echar. Venga, vale. Sí, el que viene ahora. Que le quedan 30 segundos, me has dicho. Con una charla interesantísima sobre videojuegos. Pues ahora que la vea todo el mundo. Un abrazo muy fuerte, Juanma. Y a ti, Carlos, y muchas gracias por estar aquí. Ya sabes, si tú me dices ven, lo dejo todo. Siempre. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós a todos. Adiós, adiós. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas, bienvenidos. Estamos en directo, efectivamente, ahora mismo, en esta Campus Party Reboot the World Digital Edition, en esta edición digital. Y nada menos que precisamente hablando de algo que precisamente dio origen a la Campus Party, que son los videojuegos. Entonces, bueno, yo afortunadamente, para los que... Muchas gracias, Luis Merino. Esto va por la ponencia anterior, por el panel anterior. Gracias, Luis. Es verdad que me gustaría, lo primero, presentarme. Soy Juanma Ortega, llevo toda la vida dedicándome a los medios de comunicación. Sí, he tocado el tema videojuegos, sobre todo en su origen, pero me gusta tener una visión de pájaro, alguien que no está muy metido, afortunadamente, y puede ver desde fuera y desde vista de marciano un poco lo que está ocurriendo, nunca mejor dicho lo de marciano, con los videojuegos y de cara al futuro, el valor que pueden tener de cara al futuro y la situación que tenemos actualmente. Para eso, me he rodeado de varias personas, algunas de ellas, desde luego, yo creo que son las adecuadas, bueno, todas ellas son adecuadas para darnos esa visión, que están ahora mismo, vamos a ver, José Martí Parreño, ¿qué tal? ¿Estás aquí? Hola, bienvenido. ¿Qué tal, Juanma? Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. También está Paco Asensi, que me acaba de confirmar que está. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias. Ahora os presentaré a cada uno de vosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, Paco. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Lo mismo digo. Diego Soro, que también está. Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Diego, aparecerá. Ahí Hola, está. ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Hola, Diego. Y nos falta solo Emanuele Caricio, que no sé si está. Emanuele Caricio, ¿está por aquí? Está también, ya estamos. Aquí estoy. Perfecto. Buenos días a todos. Gracias, Emanuele. Somos muchos, el tiempo es poco. Lo primero, unas gracias enormes a BCMA, a la Branded Content Marketing Association por ayudarnos, a HMG, a Mio Group, a la empresa de Yago Arbeloa por ayudarnos también a poner esto en marcha y ayudarnos en conseguiros a vosotros, que sois los que verdaderamente conocéis el tema. Voy a empezar muy breve, primero presentándoos. Paco Asensi ha estado en empresas como Real Madrid, EMI Music, Televisión Española, ahora está en DEA Planeta, empresa del Grupo Planeta, que se enfoca en el entretenimiento y en los eSports y el negocio digital, con lo cual es ideal para comentarnos el tema. Diego Soro es CEO de CRIM Real Betis y lleva 15 años con los deportes electrónicos, CRIM, y bueno, dirige el proyecto CRIM Real Betis por esa unión entre los equipos de fútbol
y los eSports, que es ahora mismo la cresta de la ola. José Martí Parreño es doctor en marketing, es ahora mismo el vicerrector de investigación y transferencia de la Universidad Internacional de Valencia y hay que decir que tuvo un premio Wilson en innovación educativa en 2015 por un proyecto de investigación sobre gamificación. Por lo tanto, creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Y Emmanuel Ecaricio es secretario técnico de la ADEV, de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos, encarnándonos ahora, representando a los que desarrollan los videojuegos, que creo que es importante. Chicos, tenemos muy poco tiempo, entonces voy a hacer una ronda rápida para ver la situación actual. Y voy a empezar con unos datos rápidos que me ha pasado precisamente José. Me ha pasado algunos datos, aquí estamos, ahí estoy compartiéndolos. Unos datos en concreto que me parecen interesantes. Los estáis viendo, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo, verdad? ¿No? Ahora parece que arranca. Ahora sí. Es un estudio norteamericano, pero dice que el 75% de los americanos tienen en casa un jugador, un gamer en casa. El 75%. Otro dato que, desde luego, contraviene la creencia que tenemos. Juegan el 54% de los hombres y el 46% de las mujeres. Y atención a la edad, 32 y 34 años. Esto ya nos da una idea de que el gamer típico a lo mejor no es un chaval masculino muy jovencito. También hay muchísimos videojuegos que los están jugando mujeres y mayores. Y por otra parte, los juegos que más me han llamado la atención que están ahí son los juegos así casuales, las tonterías del móvil, con respecto al action y a los shooters, que también están ahí. Y por último, sí quería luego ya hablaros un poco de lo que es algunas de las acciones comerciales, pero esto para más adelante. Entonces, ya está. Dicho esto, dejo de compartir y ronda. José, ¿cómo lo ves el presente del videojuego? Bueno, yo creo que el presente del videojuego es brillante, ¿no? Es decir, más allá de las cifras que se van a quedar rápidamente obsoletas, pero yo creo que tú sí que has apuntado ya de alguna manera, los gamers han venido no solo para quedarse, sino para crecer. Es decir, si hubo un momento en el que el perfil tradicional del jugador de videojuegos era 18, 19, 20 y poquitos años y hombre, desde hace ya muchos años que se han roto, desde luego, esas barreras. Es decir, las mujeres se han ido incorporando a jugar videojuegos. Yo recuerdo, hace ya estadísticas de al menos 7, 8 años en lo que... el perfil que más jugaba juegos online de cartas en Estados Unidos eran mujeres mayores de 65 años, con lo cual ya, es decir, eran pues las típicas personas mayores que jugaban a lo mejor con amigas que incluso están en otros estados y jugaban su partida de bridge online, etcétera. Es decir, cualquier estadística que miremos, si lo miramos desde un punto de vista económico, ya se utiliza cada vez menos la coletilla de los videojuegos han superado, digamos, las cantidades, las cifras económicas de un sector como es el sector cinematográfico, ¿no? De la producción cinematográfica y lo que mueve. Es decir, analicemos la estadística que analicemos, desde luego esto va hacia adelante porque un jugador juega más o menos en determinados momentos de su edad, ¿no? Pero me atrevería a decir que nunca deja de jugar, siempre está ahí y por lo tanto se van incorporando, lo has comentado también, la edad media está ahora en 32 o 34 años y dentro de 10 años pues posiblemente estará en 30 y pico, 40 y algo años porque sigue jugando. Yo, si me permites, por la última aportación que voy a hacer en esta primera ronda, sí. Ha habido un punto de inflexión para mí fundamental en el tema de los videojuegos, que ha sido los smartphones. Es decir, los smartphones son los que han posibilitado que personas que nunca en la vida habían tenido la experiencia o el interés de jugar a un videojuego, bueno, pues se han descargado un videojuego, en muchas ocasiones con formato de app, y el primer juego que han jugado ha sido a través de su dispositivo móvil, a través de su móvil. Podemos encontrar a cualquier perfil de cualquier edad jugando en su tablet, en su móvil. Luego, evidentemente, tenemos ya hardcore gamers que estarían un poquito más enfocados a todo el tema de los eSports, otro tipo de perfiles. Pero, como digo, por cerrar un poco esta intervención, yo creo que el futuro es brillante, lo analicemos desde el punto de vista del indicador que queramos analizar. Qué bueno. Y ahora ya, efectivamente, entramos en estadios llenos,
miles de personas coreando. Diego Soro sueña con que cante el himno del Betis, esas miles de personas en un estadio. Diego, realmente los eSports están en su boom y todavía le queda, ¿verdad? Sí, yo por matizar un poco lo que ha dicho José, o sea, mi sector no es el de solo los videojuegos, sino los videojuegos llevados a la competición. Es decir, mucha gente juega videojuegos móvil y tal, pero no todos los videojuegos son videojuegos competitivos, donde pues se puede llevar, digamos, el mundo del videojuego al mundo casi, diría, el deporte tradicional, donde hay equipos profesionales que compiten, etcétera, etcétera. Y eso que parece el mundo del futuro, pues es una realidad, es el presente, y ya en España se llenan estadios para ver competiciones de videojuegos, algo que, por ejemplo, en Asia ya muchísimos clubes tienen sus propios estadios, y yo creo que en España será una realidad dentro de no tanto tiempo. Y es un poco la parte a mí que más me gusta, más divertida, que no es solo el jugar y pasártelo bien jugando, sino disfrutar viendo a otros jugando, a los que juegan bien, y le da otra dimensión al videojuego. Pero es enorme lo que está ocurriendo con los eSports. Realmente es un fenómeno. Para quien no está en los eSports, de pronto se sorprende. Que esto es lo importante aquí, ¿no? La capacidad de sorpresa de los que no estamos ahí. Vemos de pronto un estadio lleno, la gente coreando y haciendo ¡uy! Cuando alguien de pronto falla, ¿no? La gente además, no entiende a lo mejor a nivel de cifras que, por ejemplo, las últimas finales de League of Legends, a nivel de audiencia, tuvieron una audiencia parecida a lo que es la final de la Champions League o la final de la Super Bowl. Y eso, hasta que no lo cuentas, la gente pues no es consciente, porque sí que hay un salto generacional grande, que, claro, a pesar de que se digan las estadísticas de pues, gente de 30 años, sí que es cierto que hay gente de edades un poco más mayores que todavía no entienden la dimensión de los deportes electrónicos o de los propios videojuegos, y hay que ponerlo en valor eso también. Alguien que seguro que lo entiende porque en ello va su negocio es Paco Asensi. Paco, los eSports realmente tienen una proyección a futuro enorme, todavía más grande, ¿verdad? Desde luego, hay que tener en cuenta, como ya se ha mencionado, ¿no? O sea, los videojuegos hoy en día es el espejo en el que se mira la industria del entretenimiento en general, porque su influencia en toda la industria del entretenimiento es brutal. O sea, pensar que hay juegos que están inspirando series de ficción, como como iba a decir The Witcher, que en realidad se inspiró en una saga literaria, pero pronto tendremos Cyberpunk o tenemos Castlevania convertidos en series que están en las grandes plataformas de over the top, ¿no? Como Netflix, etcétera, etcétera. Lo mismo en el cine, lo mismo del juego a la literatura, y desde luego los eSports como una parte del videojuego, como como la última evolución, podría decirse, de lo que es la cultura gaming, le queda mucho por desarrollarse. Claro, en ese desarrollo también va el entendimiento de lo que son los eSports, porque siempre hablamos de eSports, que es un concepto totalmente agregador de muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo el fan de League of Legends que el fan de Counter-Strike, ¿no? O sea, y no es lo mismo la capacidad de entender un juego como un MOBA de estratégico como es League of Legends, que llena estadios, efectivamente, lo llena en Madrid, en París o en Londres, pero es un público muy específico que juega ese juego. Sin embargo, targets más adultos pues entienden mejor otro tipo de juegos tipo shooters, como Counter-Strike, como Call of Duty, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese avance iremos viendo cómo, igual que el deporte, siempre utilizamos esta analogía, aunque no sea la más perfecta, pues la palabra deporte no identifica nada y es el fútbol, el baloncesto, lo que sea. Veremos cómo los eSports empezamos a entenderlos más por las distintas disciplinas que por el término eSports, que ya algunos estudiosos han dicho que va a tender a desaparecer como término, ¿no? Para referirnos específicamente a competiciones de videojuegos, como antes se señalaba también. Es interesante eso de que parece que hay un post, ya hay un post eSports. Lo que está claro es que los desarrolladores, Emanuele, van a tener que ponerse las pilas, porque efectivamente aquí cada vez más parece que la exigencia hacia el sector de programación y de desarrollo es cada vez mayor, ¿verdad? De hecho, sí. De hecho, ya se lo han puesto. Si vamos a ver un poco la evolución del sector en España, el 80% de las empresas que ahora mismo son activas se han creado en los últimos 10 años. Es decir, es un sector que ha crecido muchísimo en España. Estamos hablando del sector del desarrollo, ¿no? Pues de las empresas y estudios que desarrollan videojuegos aquí. Y
se trata de empresas que pues han pasado de un centenar de empresas a ahora mismo que ya superamos las 500 empresas en España que desarrollan videojuegos. Eso es muy importante porque pues genera facturación, genera empleo y pues alimenta a todas aquellas personas que están pues ahora estudiando pues carreras o másteres o cursos relacionados con uno de los apartados de videojuegos, desarrollo, arte, game design, pero también marketing, pero negocio también, y que luego pues necesitan pues insertarse de forma laboral pues en ese sector. Y como habéis dicho perfectamente todos, la oportunidad a nivel mundial es enorme. El mercado del videojuego es un mercado completamente internacional, no entiende de localismos casi, aparte de algunas cuestiones relacionadas con China, por ejemplo, y pues es un mercado de verdad brutal. El videojuego es de verdad el gran medio de entretenimiento del siglo XXI y estamos solos al comienzo. Las envergaduras que va a tener tanto en temas sociales como políticos, como industriales, como innovadores, pues la estamos comenzando a ver y serán cada día mayores. Y nosotros desde la asociación lo estamos viendo porque estamos en contacto con las empresas, las analizamos, estudiamos su avance año tras año, publicamos un informe anual donde analizamos bien todas esas cuestiones, ¿no? Claro, además, voy a empezar por ti la segunda ronda, Manuel, precisamente porque creo que el futuro inmediato pasa por algo que a mí me está ocurriendo. Yo estoy ahora loco, fíjate, bueno, lo voy a enseñar a todos. Yo estoy loco con esto ahora. Esto es lo que me tiene a mí loco ahora. Entonces, claro, la inmersión, es decir, el proceso de inmersión psicológica que yo, por ejemplo, tengo cuando soy Iron Man y vuelo, yo creo que va por aquí el futuro. Entonces empiezo por los desarrolladores. La inmersión esta digital a través de la VR es complicada, es cara, es difícil. ¿Realmente es una opción de futuro? ¿Se apuesta? ¿Dónde está esa financiación? Realmente, cuéntanos un poco como desde el punto de vista de los desarrolladores, ¿no? El futuro pasa por la VR, entiendo, y por la inmersión experiencial, ¿no? ¿Emanuele? ¿Me escuchas? Perdón, sí, vale. Aquí, ¿me escuchas ahora? Sí. Perfecto. ¿Tú me diste a mí la pregunta? No, sí, te escucho perfectamente. Efectivamente, la realidad virtual es una de las tendencias principales de futuro. Efectivamente, la realidad virtual ofrece una inmersión que no ofrece los medios tradicionales, pero no estamos hablando únicamente de realidad virtual, estamos hablando de realidad aumentada, estamos hablando de realidad mixta, estamos hablando de medios inmersivos, si queremos un poco buscar una palabra que englobe a todo eso, que pues se aplican tanto a videojuegos, pero no solamente a videojuegos. Estamos hablando de un sector que aplicaría a cualquier tipo de actividad económica y sobre todo a la parte de publicidad, a la parte de ver anuncios, a la parte de entretenimiento también, de películas. Es decir, se abre una puerta a distintos formatos de futuro donde la inmersión es parte de eso y donde se crean realidades tanto alternativas como en el caso de la virtual, como a capas puesta por encima de la realidad, como en el caso de la aumentada y extendida. Pero es caro, ¿verdad? Manuel, es caro realizar esto, es muy complicado. Hacerlo bien. Yo te digo, el primer ordenador que se hizo, no me acuerdo cuánto costó, pero creo que se lo podía permitir solo un gobierno, ¿no? Un estado entero. Se trata de economía de escala, es decir, cuando se llegan a producir suficientes unidades, el coste baja. Justamente lo has dicho perfectamente, estamos en una fase donde el parque de unidades vendidas y la demanda que hay ahora mismo no es quizás todavía suficientes para justificar una producción de escala y un abaratamiento de los costes. Claro. Estamos esperando una killer application, es decir, algo que democratice a nivel masivo la realidad virtual o aumentado, como la queramos llamar, lo que pasó básicamente con los smartphones para el videojuego, ¿no? Como decíamos antes. Imaginémonos que Apple cree un sistema de realidad aumentada virtual que por defecto aparezca en todos los, o Android, en todos sus teléfonos móviles que están ahora mismo en la mano de todos nosotros. Eso sería el gran salto definitivo hacia este mundo. Entonces ya pues se crearían aplicaciones que luego justificarían pues harían el efecto bola de nieve, ¿no? O sea, estamos como esperando ese gran momento en el que de pronto llega el Mesías, ¡pam! Y entonces se populariza ya y
más económico. Es decir, el desarrollador lo tienen claro, están trabajando en eso, pero estamos esperando a que es una cuestión casi mágica, ¿no? Claro, y ahora vuelvo a José, a Parreño, porque él, claro, desde el punto de vista de marketing, aquí entran las marcas. Entonces, si estamos hablando de que tenemos que encontrar la pasta hoy en día la tienen las marcas. ¿Verdad, José? Por supuesto, y las marcas siempre están donde están los consumidores, donde está el público. Yo creo que ha quedado muy claro el impacto que tienen los videojuegos a nivel social y, bueno, los millones de personas que juegan a los videojuegos, que en ocasiones, pues anteriormente quizá estaban consumiendo otros medios y ahora le dedican más tiempo a los videojuegos. Donde los consumidores tienen los ojos es donde quieren estar las marcas. En el tema de los videojuegos, con diversas aproximaciones, desde un emplazamiento de producto tradicional, ¿no? O que podríamos considerar más tradicional al estilo cinematográfico, televisivo, hasta los advert games. Es decir, cuando hablamos de advert games, hablamos ya de videojuegos específicamente desarrollados, es decir, desarrollados ex profesos como mensajes publicitarios, es decir, como videojuegos publicitarios con los que alcanzar a los consumidores y realizar comunicaciones de marca, o por supuesto el tema de los eSports, que tiene también una vertiente quizá un poco más amplia, porque podemos tener desde emplazamiento de producto hasta los propios patrocinios. Claro. No soy especialista del todo en eSports, mi área es más los advert games, pero por supuesto entiendo que al igual que en el mundo real, el tema del patrocinio juega un aspecto muy importante en las competiciones de eSports. Seguro que Diego Soro, precisamente, que está en el Clean Real Betis, yo no sé si en el eSports, en el universo generado, existen también las vallas en el estadio donde poder insertar publicidad. Diego, cuéntanos un poco, desde el punto de vista de eSports, ¿dónde caben las marcas? No, pues obviamente, de hecho, la gran parte de los ingresos de un club de eSports son patrocinios. Hay otro tipo de ingresos que esperamos que en el futuro pues se vaya repartiendo de otra manera, pero a día de hoy te diría que el 70% del ingreso de un club de eSports son los patrocinios fácilmente. ¿Y cómo hacer activaciones? Pues hay muchas. Desde, obviamente, por ejemplo, nosotros jugamos la Superliga Orange de League of Legends en España, que es la primera división, la primera liga española. Y entonces, pues ahí, por ejemplo, hay unas cosas que son las JCAMs, donde a medida que se va viendo el partido, pues se va enfocando a los jugadores. Detrás puedes tener, pues, marcas que te estén patrocinando, que sería, digamos, lo equivalente a las vallas publicitarias de un estadio. Están las camisetas, los logotipos de las camisetas, capa, o yo qué sé, ese tipo de patrocinios también las camisetas. Y más luego una parte importante a través de redes sociales también, que es el canal principal por el cual los clubes de eSports pues, se comunican con sus fans. Entonces, hay un montón de posibilidades y básicamente es cuestión de adaptarse con lo que quieren las marcas para llegar a ese público que a día de hoy pues les cuesta llegar de otras maneras, y que los eSports es un canal clarísimo para llegar a ese target un poco más joven. Desde luego, porque el fútbol efectivamente también ya en su versión no virtual, en la versión convencional, efectivamente vive de los patrocinios en muchas ocasiones, no solamente de la venta de entradas y de los derechos televisivos. Entonces, efectivamente, en los eSports igual. Entonces, Paco Asensi, pregunta que te hago. Tú, por ejemplo, estás en una editorial. Entonces, tradicionalmente es la editorial la que los costes, el negocio, etcétera, pero ¿se admitiría third parties aquí? Es decir, ¿las marcas pueden intervenir? ¿Lo están haciendo ya? Claro, o sea, de hecho, aunque Grupo Planeta sea un grupo más vinculado al mundo editorial, DEA Planeta, donde reside el proyecto de eSport del grupo, es una empresa de entretenimiento, 100%. O sea, aquí estamos vinculados al negocio del cine, a la producción de animación, etcétera. En nuestro proyecto de eSports hay entrada para todas las marcas, como lo hay en cualquier otro proyecto de deporte electrónico del mundo, ¿no? Entonces hay terceras partes que pueden patrocinar nuestras competiciones y entrar, digamos, a ser parte del proyecto, que entiendo que es lo que me preguntas, ¿no, Juan? Pero lo hacen, Paco. Es decir, hay freno, hay dificultad, la gente lo acaba de entender. ¿Cómo está el mercado en ese aspecto? Bueno, no, yo o sea, diría que cada vez más en el mundo de lo que son las marcas lo entienden más. O sea, desde luego, si te refieres al grupo, el grupo lo tiene clarísimo, y más en DEA Planeta, donde yo estoy, que el contenido es fundamentalmente infantil y juvenil, ¿no? Entonces, en ese sentido,
esto era orgánico, ¿no? El que nos moviésemos hacia el mundo del videojuego y del videojuego competitivo era algo completamente orgánico, iba a llegar, ¿no? A las marcas que nos acercamos, bueno, pues ya creo que no hay territorio de marca que no haya sido impactado por el mundo de los videojuegos, porque esto es como, y en particular de los eSports, porque es como una ola que viene unida a la ola en general de lo que es el mundo de la publicidad digital y el mundo de la publicidad interactiva. Entonces, otra cosa es que las marcas tengan claro que no lo tienen, como pasa tantas veces, como tú mismo describías. Eso es. ¿Dónde está su hueco? Claro. Porque, claro, una marca tiene que pensar, ¿mi hueco es League of Legends o mi hueco es Counter-Strike? O sea, yo como marca pues estoy en un sitio que se están pegando tiros y tal, o debería estar en FIFA, ¿no? Que es un videojuego que emula el fútbol y que por tanto puedo, ¿no? O sea, es más natural. Entonces, claro, hay que ayudarles a las marcas, hay que ayudarlas a entender los diferentes segmentos de videojuegos, los diferentes targets, o sea, Fortnite, pues nos vamos a un target pequeñito, tal, se pegan tiros allí también y tal. Bueno, pero construyen cosas, ¿no? Y si hago un concierto, van más de 12 millones de personas, ¿no? Esto es lo que está pasando. Me contaban antes Diego de la Champions. Sí, de repente es como, pues Fortnite tiene impacto y tal. Pero claro, luego yo como marca o una marca concreta, ¿cuál es mi lugar, no? Pues por ejemplo, Mafre lo encuentra en el racing, en las competiciones de racing. Pues parece muy inteligente, ¿no? Ese paso, porque parece una unión bastante natural y muy, creo, entendible al final por una empresa como Mafre, llegado el momento, ¿no? Entonces, esto sí que es todavía un proceso en el que las marcas están aprendiendo, como en su momento aprendieron a moverse en las redes sociales o aprendieron a moverse, podría decirse en ambos casos, relativamente, en el mundo de los influencers, ¿no? Todavía hay meteduras de pata, pero digamos que el mundo social media lo tienen más controlado, ¿no? Ya saben cuál es la posición que pueden tener ahí, ¿no? No es tan nuevo, efectivamente, ya empieza a ser algo no tan nuevo, ¿no? Como lo decían las nuevas, no son tan nuevas, ¿no? Pues vuelvo a Diego, ¿cuál es la realidad a la hora de vender a una marca? ¿Realmente las marcas están receptivas? ¿La gente sabe de lo que habláis? Pues yo creo que hay un proceso de educación bastante grande a día de hoy. Es cierto que cada vez entran más marcas no endogámicas del sector y eso es una realidad. Desde Chips Ahoy o de este tipo de marcas que están entrando, de hecho en España, Chupa Chups, etcétera, Zombella. Pero sí que es cierto que hay un proceso bastante grande de educación a las marcas a la hora de ir a vender para explicarles lo que es este sector y demás. Yo un poco, para llevar a contra lo que se decía antes, porque sí que hay un dilema importante en lo que es el videojuego y los shooters, dices, se están matando. Yo soy tremendamente contrario a esas ideas. Ahí no se mata a nadie. Son videojuegos sin más, es entretenimiento. Igual que cuando nosotros hace 30 años jugamos a los marcianitos y matábamos marcianitos y no estábamos matando marcianitos, es un videojuego y es un dilema que siempre surge en este tipo de debates y sobre todo muchas veces con gente que no está tan metida en el sector, que no es el caso que estamos hablando justo ahora, pero sí que es un dilema que a mí me gustaría, es una barrera que me gustaría romper totalmente. En los videojuegos no hay violencia y es entretenimiento puro y duro y bueno, pues eso claro. lo tengo bastante claro. De todas maneras, creo que Paco no lo ha dicho en ese sentido, pero le vamos a dar el turno de réplica, por supuesto. Me parece normal. ¿Paco? ¿Paco, sigues Hola. ahí? Sí, ahí. O sea, pero totalmente lo que decía Juanma. Diego, si lo has interpretado por ese lado, totalmente erróneo. No, pero está bien el debate. O sea, yo juego a shooters normalmente y es más, suelo hablar de cómo los shooters se educan, por ejemplo, ¿no? Y se pueden entrenar soft skills con shooters. Lo que te quiero decir, y que lo tienes tú clarísimo, es a la hora de una marca. A una marca a lo mejor no le interesa Call of Duty, ¿vale? Porque no son sus valores, ¿vale? A lo mejor dices, oye, pero igual a una universidad, imagínate, ¿no? A una empresa de educación le interesa, pues igual sí, ¿no? Pero te quiero decir que los juegos no son todos para todas las marcas. Igual que no hay nada para todas las marcas. Yo en absoluto me refería ni demonizo, todo lo contrario, quien me conoce
O sea, quiero decir que tengo cierta historia en el mundo de los videojuegos, sabe que para nada, todo lo contrario, la primera competición que hicimos en Dea Planeta, y ya concluyo con eso, pero para que lo sepas, Diego, tiene que ver con el cartelito que tienes tú detrás. La primera que hicimos fue sobre PUBG, o sea, un shooter, ¿no? Un Battle Royale shooter. No, que sí, que está claro. Además, mi hijo con 9 años no tiene ningún instinto asesino y te puedo asegurar que se defiende con los videojuegos muy bien. José, adelante, por favor, querías intervenir. Sí, bueno, un poco en la línea, ¿no? Reforzando la intervención de Paco, porque eso, desde luego, desde el punto de vista y como estudioso, ¿no? de los Advert Games, es un tema, bueno, es una variable súper estudiada y súper probada a nivel de eficacia. Es la congruencia, ese match, justo lo que decía, ¿no? O ahondando un poco en su mensaje, que a no todas las marcas le pueden interesar ni la misma modalidad ni, por supuesto, el mismo género de videojuego. Esto sí que hay numerosos estudios en el que, desde luego, tiene que haber un match. Es decir, por ponerlo de manera, digamos, muy clara o digamos, muy directa, cuando hablamos a lo mejor de un advert game que se quiera desarrollar para promocionar una marca automovilística, por no nombrar ninguna marca en concreto, una marca automovilística, pues está claro que quizá un juego de carreras es el que nos permite, digamos, ese match perfecto, ¿no? Si en vez de utilizar ese juego de carreras a lo mejor para la marca automovilística, pues lo utilizamos para, no sé, una marca de alimentación para mascotas, pues es verdad que ahí no hay un match, es decir, puede chirriar de alguna manera. Yo creo que en esa línea, de alguna manera, iba el comentario de Paco y he querido, de alguna manera, intervenir desde el punto de vista de mi área de los advert games y de los videojuegos publicitarios, porque es algo que en ocasiones se olvida o no se tiene demasiado en cuenta, quizá a lo mejor por una falta de formación. Si luego tenemos tiempo volveré sobre esto, y hace la diferencia entre que ese advert game sea un éxito, es decir, funcione desde el punto de vista de la eficacia o no. Puede ser un advert game impecable desde el punto de vista técnico, de la jugabilidad, de la experiencia de juego, pero que si no hay un match, evidentemente a la marca no le reporta los efectos que quiere. Y que encaje en su briefing, que esto nos pasa igual a todos los que generamos contenido. O sea, el videojuego no se extrae a lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, cualquier contenido tiene que encajar. En un momento doy paso a Diego, que quería responder con razón. Y aquí hay una pregunta. Dice, os voy a hacer una pregunta doméstica. ¿Qué hacemos los padres cuando tenemos hijos que usan de manera excesiva los videojuegos? Nos lo apuntamos ahora. Primero Diego y luego respondemos, ¿vale? Gracias, Mira, por tu pregunta. Adelante, Diego. No, yo simplemente, por matizar un poco lo que se está comentando, entiendo el tema del match, pero yo voy un poco más allá y en el caso de los deportes electrónicos, creo que somos un canal para llegar a ese público, a un público generalmente joven, a que es difícil llegar a través de otro tipo de canales, ¿no? No estoy tan de acuerdo con el tema de ese tipo de que el patrocinio tiene que encajar perfectamente con un videojuego, y no es solo que no esté de acuerdo, sino que es lo que ha dicho la experiencia últimamente. Por ejemplo, Mercedes patrocina al Real Betis, por ejemplo, y el Real Betis no es la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Y en los eSports está pasando igual. BMW pues ha cerrado acuerdo con 4 clubes europeos y no para patrocinar juegos de coches, sino que no tiene nada que ver. Es simplemente un canal para llegar a un target que también va a necesitar un coche, a pesar de que no le gusten los juegos de carreras, ¿no? Y yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, que el mundo de los videojuegos se tiene que ver como un canal, y no hace falta que porque te guste un juego de carreras, te gusten también los coches o conducir los coches y demás, ¿vale? José quiere matizar de nuevo y me parece bien que haya debate entre vosotros porque es precisamente lo que enriquece. Adelante, José. Una manera de simplificar mucho la situación. Evidentemente, he puesto un ejemplo, digamos, muy simple desde el punto de vista de lo que veía que era como un match más perfecto. En este sentido, Diego, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo llevo pues más de 10 años estudiando el tema del advert gaming y me he encontrado con muchos casos de estudio, numerosos casos de estudio de marcas de lo más diversas, es decir, desde marcas automovilísticas, todas las marcas de alimentación que os podéis imaginar, bancos, empresas eléctricas,
proveedoras de cualquier otro de servicios turísticos y evidentemente cuando hablo del match lo he querido reducir de alguna manera a algo que creo que es muy fácil de entender o que sería el nivel básico, como puede ser, digamos, digamos, directo de género en el que encaje la categoría de producto. Evidentemente esto puede ir más allá, estamos hablando también que ese match en muchas ocasiones se puede utilizar a nivel, digamos, valores corporativos o incluso misión y visión. Es decir, claro, evidentemente Mercedes o si hablamos, por ejemplo, de Red Bull, va más allá de lo que es su propio producto y desarrolla de alguna manera su identidad de marca en muchas facetas. Entonces, simplemente matizar, por supuesto, estoy de acuerdo, Diego, que no es necesario que el match sea perfecto o que se circunscriba a carreras de coche solo marcas automovilísticas. No, porque lo vemos en los propios campeonatos, digamos, físicos, en el que, bueno, pues puede haber marcas de lujo, puede haber, digamos, otro tipo de servicios y no hacen coches, ¿no? Un poco el matiz iba en esa línea. Sí, creo que estamos todos de acuerdo, en el fondo. O sea, yo creo que sí. Lo que sí es verdad es que estamos pensando en esa dificultad de las marcas a la hora de entender completamente el tema. Diego, que está precisamente en el Betis y trabaja con muchas marcas y todos nosotros estamos en ello. Entonces, hay veces que hay esa dificultad. Creo que más o menos está resuelto, lo digo por ir avanzando. Entonces, si os parece, me vuelvo con Emanuele por una razón, porque precisamente hemos hablado de los Advert Games y yo recuerdo una agencia publicitaria que hacía videojuegos, no la voy a mencionar, tenía un departamento de videojuegos, ¿no? Entonces creaban, hablo de hace años, pero dejaron de hacerlo porque la conclusión a la que llegaron es a que realmente, y vuelvo a lo que te decía al principio, ¿no? Hacer un buen videojuego es muy caro y si haces un mal videojuego, las marcas dicen, yo no quiero estar ahí. Entonces el problema es realmente cómo podemos hacer que los anunciantes vean la rentabilidad a la hora de invertir la cantidad que hace falta, que es extraordinaria para hacer un buen videojuego, Emanuele. Sí, bueno, en realidad eso de poner un precio en un videojuego es un poco complicado porque depende mucho del formato. Hay videojuegos que se pueden hacer pues muy sencillos para una experiencia de gameplay de unos minutos y pueden ser relativamente fáciles de desarrollarlos y muy rápido, ¿no? Y otra cosa es un videojuego que se puede parecer más a una producción de una película de Hollywood con $100 millones de presupuesto y no sé cuánto. Entonces, no es lo mismo. Como decías antes todos, pues depende un poco de qué canal estamos escogiendo, ¿no? Para llegar a nuestro público. Entonces, pues depende siempre del tipo de juego. Claro, adelante. No, perdona, adelante, disculpa. No, ¿qué has preguntado después? Sí, era sobre todo eso, ¿no? Es decir, si estamos buscando el dinero en las marcas y vemos que efectivamente el encaje, el gran tema es el encaje de las marcas con respecto al juego que se hace, yo veo que los Advert Games muchas veces adolecen de falta de calidad porque realmente quizá no ha habido una apuesta. O sea, hablaba antes Parreño de una alimentaria, ¿no? O por lo menos una cadena de hamburgueserías que por 3 o $5 te daba unos videojuegos, pero luego eso lo ves y tampoco es la pera. Entonces, claro, ¿hasta qué punto las marcas se van a ver ahí, no? Sí, la rentabilidad, pues la verdad es que en eso el videojuego ha evolucionado también. Es decir, ahora mismo los videojuegos, sobre todo los que existen para dispositivos móviles, son casi juegos como servicio, ¿no? Pues estamos hablando de juegos que están constantemente vivos, modificándose. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay pues un equipo de Big Data, de Data Analytics, constante analizando pues lo que están haciendo los usuarios y haciendo microcambios en estos juegos para pues maximizar la rentabilidad de esos juegos. Entonces, en eso las marcas tienen un aliado muy importante porque pueden obtener un feedback muy preciso de quiénes son los que están jugando este juego, su demográfica, el tiempo de uso, pues todos los detalles posibles e imaginables. Pues podéis imaginar, porque tú estás jugando desde un dispositivo conectado y todos los datos que se pueden recopilar pues son valiosos, muy valiosos para la marca. O sea, Emanuele, tú como desarrollador nos certificas entonces que uno de los valores principales del desarrollo de videojuegos es la obtención de información del usuario, ¿no? Claro, es muy importante la información que se puede obtener, porque esos mismos juegos, la tendencia que están teniendo, pues de ser juegos, imagínate, gratis, pero con compras dentro del juego, pues hay que adaptarles pues al tipo de perfiles que vas teniendo. Este perfiles tú lo puedes imaginar al comienzo, pero no lo puedes saber del todo ciencia cierta. Entonces,
vas lanzando una primera aproximación, vas viendo cómo se comportan estos usuarios y vas modificando el juego para fortalecer pues los canales de rentabilidad, ¿no? Entonces, en eso la medición... Perdona, Manuel, estoy más en el tema de obtener información sobre cada usuario, que sus elecciones dentro del mundo de ese videojuego realmente perfilan a la persona y luego podemos aprovechar esa información para venderle publicidad, por ejemplo. O sea, la obtención de información de cada usuario es parte del beneficio, ¿verdad? El profiling es brutal y de hecho se utiliza sobre todo para maximizar las ventas, pero en sí, en esto las marcas tienen un gran aliado porque efectivamente se puede afinar mucho pues los mensajes y sabiendo perfectamente a qué target vas a dirigirte pues cuando un videojuego ya tiene unas métricas pues ya rodadas y establecidas. José quería intervenir aquí, adelante. No, mira, Juanma, yo creo que si me permites, voy a utilizar algo que has comentado en el panel anterior, ¿vale? Porque he estado viendo el panel anterior y estabas ahí. Yo creo que el tema de los Advergames, por ejemplo, está relacionado con varios factores, pero uno de ellos es lo que has comentado tú en el panel anterior, bueno, al hilo de la conversación que teníais, era, digamos, la falta, no sé si la palabra es liderazgo o valentía, por la apuesta, en este caso, ¿no?, de programas de radio, etcétera, porque si es demasiado innovador y no funciona, bueno, pues te cortan la cabeza, ¿no? Pierdes el trabajo. Yo creo que eso es perfectamente extrapolable a este caso, es decir, cuando hablamos de una publicidad, unas comunicaciones de marketing a través de algo realmente más arriesgado, más novedoso, como es los Advergames, bueno, pues si no te sale bien la jugada, yo creo que quien toma la decisión sí que puede estar un poco preocupado por su puesto de trabajo. No voy a entrar en otros medios, pero es verdad que otras métricas, otros indicadores sumamente cuestionados y dudosos de medición de eficacia en otros medios, como están perfectamente asumidos, nadie te va a pedir responsabilidades porque eso funcione mejor o peor, porque estás jugando con las normas o dentro del establishment, ¿no? Entonces, yo creo que parte tiene que ver, digamos, con ese director de marketing realmente que cree en los Advergames y que apuesta por ello más allá de los miedos que pueda tener. Por supuesto, por desarrollar un buen Advergame. Yo creo que la segunda variable muy importante es el tema de la profesionalización, y aquí tengo que decir que, bueno, pues personalmente desde mi área siento cierta envidia, ¿no?, con la evolución a nivel de profesionalización que ha tenido el tema del eSport. Te puedo hablar de mi universidad mismo como ejemplo, es decir, nosotros desde hace 3 años detectamos la necesidad de esa formación realmente para profesionalizar y ofrecemos un máster en gestión de eSports, del que, si no estoy equivocado, por cierto, Paco Asensi, tenemos el honor de contar con él en el claustro de profesores. Aprovecha y como... Sí, así es. Como te estaba diciendo, ahí sí que detecto yo en muy pocos años el nivel de profesionalización brutal que ha experimentado el sector. Quizá en el tema de los Advergames o de este tipo de publicidad detecto de alguna manera que falta esa profesionalización, o que se piensa que el mismo product placement que se utiliza en otros medios simplemente es aplicable a los videojuegos. Y creo que ahí está el error, o ahí han habido, digamos, fracasos que pueden haber asustado de alguna manera a que el Advergaming, desde luego, se haya disparado, como desde luego hace unos años las previsiones eran, ¿no?, que era, digamos, el boom. Hace 5 años era el hot topic en publicidad, los videojuegos publicitarios. Entonces, Paco, ¿realmente hay miedo, falta valentía? Sí, muchas veces yo creo que sí, pero precisamente se ha comentado, ¿no?, por el desconocimiento completo del fenómeno, ¿no? Por eso yo decía, insisto, por eso hablaba de la necesidad, creo yo, de a las marcas y a las empresas que pueden invertir en esto, el fenómeno de una manera perfectamente segmentada y en términos de la posible eficacia, etcétera. Porque más allá de un canal, que está claro, como decía Diego, vale, esto es un canal para alcanzar a una audiencia más joven, ya, pero ¿qué más? ¿No? O sea, tengo que llevar ese impacto a cierta profundidad, tengo que crear habitualidad y al final esto se va a medir por los mismos criterios de eficacia que se miden otro tipo de cosas, por ejemplo, una campaña con un influencer. Cuidado, Paco, que se te corta a veces,
Pero bueno, lo hemos entendido. Creo que ha quedado muy claro, ¿eh? De momento bien. Sí, más o menos. Igual se ha cortado lo menos interesante, ¿no? No, no. Estaría bien, estaría bien. El sentido está claro. Mira, estamos en directo, me encanta. Ya sabéis que soy periodista, no lo puedo evitar. Atlético de Madrid se enfrentará al Leipzig. Ha tocado, atención a los seguidores del Atleti, que sepan que le ha tocado el caramelito, ¿eh? Jugarán del 12 al 23 de agosto a partido único, en lo que es la Champions. Dicho esto, el Real Madrid se mide al Manchester, uy, ahí complicado, y el Barça, si eliminan al Nápoles, jugarán contra el Bayern de Múnich. Ya está. Dicho esta información en riguroso directo, porque estamos ahora recibiendo información. Oye, ya que me has dejado todavía aquí, Juanma, ¿puedo comentar algo? Perdonadme si os quito algunos segundos a los demás. No, porque para mí es especialmente gratificante estar aquí en una pantalla en una emisión de Campus Party, precisamente porque los eSports, como tú mencionabas al principio, de Campus Party, o sea, para que te hagas una idea o para que os hagáis una idea a todos, en 2010 nosotros hacíamos competiciones en Campus Party con un juego que habíamos lanzado en Televisión Española con Mi Águila Roja y lo llevábamos a Campus Party a hacer competiciones. Y una persona allí, el coordinador del área de videojuegos, David Rodríguez, nos decía, oye, esto sabéis que se llama eSports, esto yo voy a arbitrar a Corea en estadios que hay 80.000 personas y tal, ¿no? Y entonces, en realidad, suelo decir que ahí, como tantas otras cosas, en Campus Party descubrí realmente el fenómeno por entonces, en 2010. Perdonad por la anécdota. No. Es que viene precisamente a cuento total. Y hablando de eSports, Diego, una pregunta que te voy a hacer. Estamos hablando de marcas, pero Betis es una marca, el Real Madrid es una marca. Entonces, ¿hasta qué punto los equipos tradicionales se están adaptando a los eSports o quieren tener su división de eSports? Bueno, es un hecho cuando yo represento al Real Betis y nosotros somos una sección. Yo llevo la sección de deportes electrónicos del Real Betis. Entonces, es una realidad. Pero no solo en España, que yo creo que el Real Betis ha sido rompedor en el momento en integrar realmente una sección propia multijuego. Nosotros competimos en 8 videojuegos. En el mercado hispanohablante somos un equipo referente, sino que ya pasaba a otros niveles. Los 76ers, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tienen un equipo que se llama Dignitas, que es uno de los equipos más importantes de eSports, un Tier 1 mundial. El Schalke 04, por ejemplo, tiene un equipo en la máxima categoría de League of Legends europea. Es decir, es una ola. El Manchester City hizo un acuerdo con FaZe hace unos meses. Entonces, es un movimiento que yo creo que es imparable y además de alguna manera necesaria para los equipos de deporte tradicional, porque sí que es cierto que la audiencia que tienen pues es una audiencia que envejece y que si tú quieres atraer al fan del futuro, pues los eSports son un canal perfecto, igual que hablábamos con las marcas, para enganchar a ese fan y que luego pues te siga en otras secciones. Entonces, es un movimiento para mí, desde mi punto de vista, inteligente, obviamente. Hay más equipos entonces que tienen su división de eSports. Claro, tienen fútbol, baloncesto, y eSports. ¿Hay más equipos aparte del Betis? Sí, hay más equipos, pero hay más equipos a nivel mundial y en España hay también otros equipos con secciones, pero de una manera mucho más modesta. Entonces, ahí ya definiríamos qué es tener un equipo de eSports o qué es estar en los eSports. Para mí, tener 2 jugadores de FIFA, por ejemplo, no es estar en los eSports, pero sí que creo que es una buena manera para que ellos empiecen y luego pues apuesten de manera determinante, como lo ha hecho el Real Betis. Para mí estar en los eSports es estar en los juegos importantes y de una manera predominante en las mejores ligas. Entonces, claro, es donde estamos nosotros. Darle importancia, efectivamente, que le den importancia a los equipos, ¿no? Me parece que ese puede ser un buen mensaje de cara al futuro, precisamente, y la ronda que quiero tener con vosotros ahora precisamente habla de eso, ¿no? De qué mensaje vamos a mandar. Estamos hablando de Reboot the World, entonces, si podéis sintetizar, de verdad que esta prisa, yo lo siento, estamos con una tensión todos de la leche, pero porque precisamente esto nos va a hacer que tenga mayor concentración de contenidos. De cara al futuro, entonces, pensando en Reboot the World, en los videojuegos, pregunta 1, ¿cuál es su futuro inmediato o qué mensaje podemos mandar? Y algo muy importante, ¿hasta qué punto pueden influir positivamente? Porque, por ejemplo, COVID, se ha aumentado el consumo de videojuegos a lo bestia. Esto lo tenéis comprobado, ¿verdad? Es así. Entonces, ahora, ¿hasta qué punto en el futuro veis hacia dónde apunta y qué mensaje podemos mandar? Empiezo por Paco. Paco Asensi, adelante.
Sí, pues bueno, yo creo que ya hemos apuntado a eso. Yo ya he empezado diciendo que hoy en día la industria del entretenimiento se mira en el videojuego, ve en el videojuego ese gran fenómeno de entretenimiento que no va a ser exclusivamente, ya no lo es, como en las cifras que se han mostrado. No es un fenómeno exclusivamente juvenil o infantil, es un fenómeno mainstream y lo va a ser más. Es una parte de la actividad cultural de las personas que va a ir a más, pero también, y espero con eso contestar una pregunta que ha salido por ahí, muy importante como herramienta educativa. Lo que tenemos que entender es cómo entra en ese menú de la educación y de la formación de las personas. En ese sentido, últimamente recomiendo un documento muy reciente, y con esto acabo, de UNICEF sobre el videojuego online y cómo incorporarlo en el mundo de la educación y para la supervisión de padres y madres, y que eso contribuya al desarrollo de las personas. De hecho, precisamente la pregunta que teníamos hace un rato de una persona que nos está viendo es ¿hasta qué punto de pronto un chaval se pasa el día con videojuegos? ¿Hasta qué punto es bueno? Es verdad que todo exceso es malo y es bueno efectivamente hablar con profesionales. Nosotros no somos ninguno de nosotros médicos, pero creo que ni psicólogos, creo, no sé si hay algún psicólogo en la sala, pero esto creo que sí es conveniente comentarlo con especialistas. En cualquier caso, al hilo de lo que decía Paco, es cierto que hay estudios que dicen que hay áreas del cerebro que se desarrollan más y mejor para las personas que utilizan videojuegos. Y segundo dato, y es evidente, el niño que no juega videojuegos no estará integrado en la sociedad del futuro. Por lo tanto, está claro que el videojuego es necesario para una correcta educación de cara al futuro de nuestros hijos. De lo contrario, les estamos condenando de alguna manera. Diego, entonces, mensaje de futuro. Cuéntanos, que los equipos se apunten, ¿no? Que haya más equipos y más... No, y más marcas, que invierta más dinero. No, yo lo que en relación a lo que has comentado, yo además que soy padre de 3 hijos también, creo que como todo hay que tener un consumo responsable, y mi hijo mayor se enfada mucho conmigo porque dice, joder, tú tienes un equipo y solo haces que no me dejas jugar al videojuego y no sé cuántas cosas más. Como todo hay que tener una moderación, y a no ser que seas profesional de esto y vivas y necesitas tus horas de entreno, pues yo creo que hay que tener, digamos, los niños pues tienen que tener otro tipo de actividades, no solo estar jugando al videojuego todo el día, ¿no? Y dicho eso, yo como veo el futuro, sin duda, el mundo de los eSports, veo que es el futuro de la industria del entretenimiento, y que igual que hoy la gente va a los estadios a ver deportes tradicionales o eventos y demás, el día de mañana pues no me cabe la menor duda que, además, sabiendo lo que te diviertes en este tipo de eventos, que será igual, pero con competiciones de videojuegos. Eso es lo que yo veo dentro de unos cuantos años. Es un presente guión futuro, es un presente que estamos cada vez más persiguiéndolo y casi llegando y alcanzándolo. José, cuéntanos, ¿qué mensaje mandamos al futuro? Parreño, la tierra llamando. Ahí estás, adelante. Sí, bueno, yo creo que centrándome exclusivamente en el área de Advergaming, ¿no? O de los Advergames y de las marcas. Y centrándome también en el leitmotiv de la Campus Party de este año de Reboot the World. Yo creo que las marcas tienen una gran oportunidad, no solo en desarrollar sus comunicaciones de marketing, es decir, en lanzar, digamos, sus mensajes a los consumidores a través de estos videojuegos publicitarios, ¿no? Pues de manera, digamos, con un valor importante añadido de entretenimiento, etcétera, sino yo creo que pueden contribuir enormemente a ese Reboot the World si lo hacen uniéndolo a sus estrategias de responsabilidad social corporativa, sea cual sea, digamos, el área. Es decir, si se logra que ese Advergame no solo de alguna manera sirva para las comunicaciones de marketing de la marca, que al fin y al cabo es quien lo financia, por supuesto, sino que en todo ese proceso, al margen de entretener al consumidor final, que es lo que espera, si además logramos concienciarle, sea el ámbito que sea, si estamos hablando de brecha de género, si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de consumo responsable, yo creo que hay una oportunidad enorme para unir de alguna manera los intereses de los diferentes stakeholders, de los diferentes agentes implicados, y que al final todos ganen. Que ganen las marcas, que ganen los desarrolladores que pueden desarrollar esos videojuegos, que ganen los consumidores porque se entretienen, y, por ejemplo, que gane el planeta porque mientras te estás entreteniendo, informando acerca de esa marca, estás aprendiendo sobre sus políticas de sostenibilidad, de reciclaje,
colaboraciones en proyectos, digamos, que tengan, yo creo que desde luego eso sería un gran paso. Mira, antes de dar paso a Manuel para que haga la ronda final, fíjate, la respuesta final, voy a ponérselo muy complicado porque voy a pediros a Paco, a Diego y a ti, Parreño, que nos digáis cuál es el videojuego que falta. O sea, vamos a pedirles a los desarrolladores cuál es el videojuego ideal que todavía falta. Es una pregunta muy fuerte, ¿eh, Paco? Dejo un poquito de segundos para que lo piense o a lo mejor lo tienes ya claro. ¿Qué videojuego falta que estos señores nos hagan? Uy, yo diría que no falta ninguno. O sea, bueno, faltan todos los que se les ocurran. Hay que tener en cuenta que los desarrolladores de videojuegos son gente con una creatividad, una imaginación, viven el videojuego. Yo no tengo nada que decirles porque soy un consumidor de videojuegos de estos de los que Diego me diría, párate un poquito. O sea, le echo muchas horas al videojuego. Entonces, no, yo soy más jugador de RPGs. Yo creo que Manuel lo hemos comentado alguna vez, tú y yo. Entonces, a mí me gusta más ese estilo, ¿no? Y ahí, pues no sé, todavía creo que no se ha encontrado la historia perfecta. Cada una es mejor que la anterior, ¿no? Entonces, una historia perfecta, efectivamente. Sí. Yo estoy en esa línea antes de dar paso a José y a Diego, porque realmente creo que precisamente en la historia, donde te metes en una historia y tienes que decidir y tú eres el personaje, qué bueno sería poder narrar y hacer, claro, narrativa en árbol. Es decir, este es el gran tema ahora, ¿no? Exacto. Entonces ahí falta eso, Manuel. Espérate que enseguida te doy paso. José, adelante. A ver, no sé si ponerme demasiado filosófico y espero que no quede, digamos, muy pedante lo que voy a decir, ¿no? No sé exactamente si falta, pero ¿qué me gustaría? Pues un videojuego, desde luego, que nos enseñe y que incremente mucho el respeto a los demás, el respeto a todos. Yo creo que estamos en un momento dramático como planeta, como humanidad. La pandemia lo ha puesto de manifiesto, muchas tensiones, no sabemos las consecuencias económicas, sanitarias, hacia dónde nos van a llevar, pero bueno, yo creo que todos vemos las noticias, vemos lo crispado que está el mundo en general. Pues de alguna manera estaría muy bien ese videojuego al que todo el mundo estuviera enganchado y que nos enseñara a relajarnos, a bajar la crispación, a ser respetuosos con todos y a remar todos en la misma línea. Y que nos divirtiéramos por el camino, por supuesto. Sí, pero has puesto... No, está fenomenal. Yo no creo que en eso haya quedado pedante, todo lo contrario. Ahora, no es difícil. Diego, supera eso. O sea, ¿cuál es el videojuego ideal que falta? Yo diría que a mí me gustan los juegos competitivos. Como aficionado a los eSports, lo que me gustan son los juegos en los que puedes competir uno contra otro. Y ese tipo de juegos tienen que llevar esos valores deportivos que se está comentando aquí, que al final pues ayuda pues a trabajar en equipo, a saber perder, a ese tipo de cosas, que son cosas que ya transmite el deporte per se, y que creo que los videojuegos en ese sentido pues también puede transmitirlos perfectamente. O sea, al final es un mundo análogo donde las características son parecidas, donde juegas con compañeros, tienes que hacerte casi hermano de tus compañeros y tienes que batir a rivales y asumir los fracasos y los éxitos de la mejor manera posible. Así que yo creo que eso digamos, es un hecho. Así que yo creo que los videojuegos en realidad pueden enseñar muchas cosas y pueden ayudar a los niños a comunicarse, claro. Y que creo que se comunican de una manera muy diferente a cómo nos comunicábamos nosotros, y los videojuegos es una parte más dentro de su vida, realmente. Está claro, Diego, pero yo la pregunta concreta es ¿cómo sería para ti el videojuego ideal y cuál le cargamos a Manuel como carta a los Reyes? Te diría que para mí, es una opinión personal, no hay un videojuego ideal. A mí me encantan los shooters, me encantan los MOBAs. Nosotros como equipo de eSports somos tremendamente agnósticos al videojuego. Nosotros competiremos en videojuegos donde hayan competiciones y donde haya audiencia, y estamos en 8 y mañana podemos estar en 16 o en 5, estaremos donde esté la audiencia, ¿no? Pero a mí los videojuegos no diría, es como el deporte, no es uno con pelota o sin pelota o lo que sea. Me gustan todo tipo de videojuegos y yo creo que no hay un ideal, sino que hay un ideal para cada uno, tal vez. Manuel, te dan mucha libertad, entonces nada, adelante. Pues nada, y decir que el juego en sí es algo fundamental en el ser humano desde que apareció en la Tierra, y el videojuego no es más que una expresión digital del juego, así que el videojuego es la clave para entrar en las personas, para conectar con sus sentimientos, con sus aspiraciones,
con sus emociones, para contar historias, pero también una gran herramienta para poder pues, proporcionar a los seres humanos pues, manera de avanzar en su trabajo, pues, en sus relaciones, en su futuro, ¿no? Pues entonces yo creo que me parecen todas buenas aportaciones, pero yo creo que de verdad la frontera del videojuego es la educación. Es decir, si estamos hablando de las futuras generaciones, estamos hablando en todos los debates que se está teniendo a lo largo del mundo en la educación del futuro. Así que el videojuego todavía no se ha creado, es el que revolucionará la educación. Es decir, es el que podrá pues, generar un nuevo tipo de educación que conecte a los chavales, que les dé motivación y que de paso, pues gracias a las potencialidades infinitas del videojuego, de vivir mundos, de vivir historias, de conectar con historias presentes, pasadas y futuras, pues transmitir estos valores y generar pues una educación de verdad de futuro y que mejore el mundo, ¿no? Pues claro. Es un poco lo que es mi idea, ¿no? Vamos. Y la de todos, y lo estamos dejando muy arriba, chicos, me parece fenomenal, o sea, acabar así es lo mejor que puede ocurrir aquí. Voy a resumir rápidamente porque ya veo que están entrando los siguientes en este continuo, en este no parar, en este non-stop. Hemos hablado primero hemos sacado los datos actuales, hemos visto que efectivamente videojuegos no siempre son chavales jóvenes ni es el prototipo que podemos tener en la cabeza. Existe una cantidad creciente de personas mayores que están jugando a videojuegos de todo tipo, que incluso también los juegos tontos del móvil están teniendo cada vez más penetración y más importancia. Los móviles están teniendo un papel muy importante. Hemos hablado de los eSports como un momentazo, nos decía Diego, con la audiencia similar a la de la Champions o incluso superior. Hay 500 empresas, nos decía Emanuele, creando videojuegos ahora mismo. Es tremendo, es una cantidad importante. Decíamos que es caro, hablábamos sobre todo, hemos dedicado mucho tiempo a la financiación, a hablar de las marcas. Hay sitio para las marcas, pero hay que saber encajar. El problema más que nada es de encajar el briefing o el sentido o los valores de la marca en el videojuego, aunque es perfectamente posible, como nos apuntabais. Falta valentía, se ha dicho aquí. Creo que es muy importante, tanto por parte de las marcas como por parte de los que lo hacen posible. Falta valentía para lanzar productos y sin pensar tanto en el data, ni en el big data, ni en el ROI, sino realmente por un acto de valentía y de personalidad. El videojuego, y hemos acabado diciendo que efectivamente el videojuego tiene un valor educativo enorme y perfecto para hacer un futuro mejor y que la frontera está en la educación. Entonces nos damos cuenta de que efectivamente el videojuego tiene un papel importantísimo y esperamos que este sea el mensaje con el que nos podamos ir. El videojuego forma parte ya de la realidad y en un Reboot the World, en un mundo que estamos ya creando futuro, es importante que le demos su sitio. Chicos, muchísimas gracias de todo corazón por haber asistido y por vuestras aportaciones que han sido muy valiosas. Gracias, de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. A vosotros. Hasta siempre. Gracias. Adiós. Chao.